Good morning, everyone. Buenos días a todos. Happy 4th of July weekend. Feliz fin de semana de Día de Independencia. I just have to comment and appreciate everybody. I love the way that we get into our kids' songs. Y solo quiero comentar y mencionar que aprecio que todos nos motivemos con las canciones de los niños. I love the way that you get into your childlike spirit. Me encanta de la manera en que ustedes entran con su espíritu de niños. So, thank you for doing that. Así es de que gracias por hacer esto. I think it honors the kids for sure, but I think more importantly it honors God. Y creo que honra a los niños, seguro, pero más que nada honra a Dios. So, again, thank you for doing that. Así es de que nuevamente gracias por hacer ese esfuerzo. So, this is a special occasion. Y este es un día especial. And it's always a bit of an quandary as to, what to do on 4th of July. Y siempre es un tema de discusión de qué debemos hacer el 4 de julio. Do we talk about our country, not talk about our country? Hablamos sobre nuestro país, no hablamos sobre nuestro país. We live in such a day that everything and anything is controversial. Vivimos en un tiempo que cualquier cosita ya de repente es controversial. If you speak about politics from the pulpit, you're in trouble. Si hablas sobre política desde el púlpito, te estás en problemas. If you don't speak about politics from the pulpit, you're in trouble. Si no hablas de las políticas desde el púlpito, también estás en problemas. So how can we honor God, in this time together as His people? Así es de que entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios en este tiempo juntos como su pueblo? Well, most of you already know that I'm not bashful to speak about politics and things in government. Y creo que la mayoría de ustedes ya se han dado cuenta que yo no soy tímido a hablar sobre estas cosas de políticas y eso desde el púlpito. Because I have a foundational belief Porque tengo una creencia con una base that God rules over all. que Dios está en autoridad sobre todo. Amen? Amén. And if He doesn't rule it all, Y si Él no gobierna todo, then He's not God at all. entonces no es Dios. So that's going to be our bottom line when we get to it in a few minutes. Así es de que ese va a ser el punto principal al que vamos a llegar en algunos minutos. But I thought I'd give you a little history lesson. Pero quise darles una pequeña lección de historia. Some of you know how much I love history too. Algunos también se han dado cuenta cuánto me encanta la historia. And so I want to talk about our flags. Así es de que quiero hablar sobre nuestras banderas. Let's see if this works. Okay, it works. All right, so when we think of the founding of our nation, Y cuando pensamos sobre la fundación de nuestro país, most of us think of this flag as our beginning flag, right? la mayoría nos imaginamos esta bandera que fue la primera. You know, the 13 stars Las 13 estrellas represent the 13 colonies that formed our nation. representando las 13 colonias que comenzaron nuestra nación. The colors of red, white, and blue were called out by the Congress. Los colores del azul, rojo y blanco fueron decididos por el Congreso. So this flag was commissioned by the Congress to be our first national flag. Así es de que esta bandera fue mandada por nuestro Congreso para que fuera nuestra primera bandera nacional. But it wasn't the flag that led up to the revolution. Pero no fue la bandera la que llevó a que llegáramos a nuestra revolución. Flags are important Las banderas son importantes because they represent things, right? porque representan ciertas cosas. I mean, we don't let the flag fall to the ground Nosotros no dejamos que la bandera caiga al piso because it honors our country and we don't want to see our country fall. porque honra nuestro país y no queremos ver a nuestro país caer. And that should be for any nation, right? Y eso debe de ser por cualquier We're nación. not just talking about America here. No simplemente hablamos de los Estados Unidos aquí. But we also have banners. So the flag is a banner that tells people things, that encourages things. Pero también tenemos las banderas que significan, que dan ánimo a la gente And, gives messages. y esos dan mensajes. And so perhaps a more popular or famous flag from the revolution prior to this one would have been this one. Y quizá una de las plancartas o banderas más populares del tiempo revolucionario era este. How many have seen this one before? ¿Cuántos han visto esta? No? Some? No? All right. Algunos sí, no. Yeah, so this
flag was flown as a protest Y esta bandera fue levantada como protesta and really represents the kind of the turmoil that started or led to the revolution. y verdaderamente representa esa inquietud que llevó a que comenzara la revolución. And obviously, it's the picture of a coiled rattlesnake. Y obviamente es una imagen de una culebra, And what do we know is about to happen when a rattlesnake is coiled? una serpiente que está enrollada. ¿Y qué sabemos que va a pasar cuando está así la serpiente? He's about to strike. Está a punto de atacar, Right? You're getting too close. como te estás acercando demasiado. And so, and then the statement, don't tread on me, Y esta frase, no te acerques a mí, like don't walk on me. como no me aplastes. It was a message from the colonies to Great Britain. Fue un mensaje de las colonias hacia Inglaterra. So much of the tension between Great Britain and America had to do about the taxation and the oppression that the colonists felt by Great Britain. Tanta de la tensión surgía de cuánto Inglaterra estaba oprimiendo y cobrándoles a las colonias y tratándolos mal. So this flag was a warning to the king, Así es de que esta bandera era una advertencia hacia el rey. like, be careful. Cuidado, You get too close, you're going to get bit. si te acercas demasiado te van a morder. Which was pretty brazen considering the size difference and the strength of the army and so on and so forth. Lo cual era muy atrevido considerando la diferencia entre el tamaño de los ejércitos y las fuerzas militares. The colonies realistically were no match for the mighty British Empire. Las colonias verdaderamente ni siquiera hubieran tenido que atreverse a ponerse contra Inglaterra. At that time, the British Empire covered the entire world. En ese tiempo, el Imperio Británico estaba alrededor del mundo. I don't mean they ruled the entire world, Y no quiero decir que gobernaban el mundo completo, but I mean they had colonies all over the world. pero tenían colonias a través de todo el mundo. And they were by far the strongest nation that existed at the time. Y en ese tiempo eran la nación más fuerte que existía. And so for this little group of colonies that numbered total population less than 3 million people, Así es de que para que este grupo de colonias, que la población no era casi ni a 3 millones de gente, to give this warning to this great empire was quite audacious, que dieran esta advertencia a este gran imperio, era muy atrevido, but represented the spirit of our pioneers. pero representaba el espíritu de nuestros peregrinos que habían llegado. Another famous flag Otra bandera muy famosa would have been this one. sería esta. How many have seen this one before? ¿Cuántos han visto esta antes? Very few of you. Algunos de ustedes. So this was a flag that was flown in order to get the colonies to unite. Y esta fue una bandera que se volaba para que los colonistas se unieran. Because like the New England colonies were much more aggressive and ready to fight Great Britain. Porque como las colonias que estaban en Nueva Inglaterra estaban más listas para atacar. And the southern colonies were not so interested in fighting. Y las colonias del sur no estaban tan interesadas en pelear. But it was an all or nothing kind of a deal. Pero era como algo o todo o nada. And that's what this flag was intended to communicate. Y esto es lo que quería comunicar esta bandera. Notice it contains the same snake, Y dense cuenta que contiene la misma serpiente, but it's chopped up. pero está partida. And so if they remain divided, Así es de que si seguían divididos, you know, that snake's going to have a very potent bite. esa serpiente no va a tener una buena mordida. And so it was join or die. Así es de que era únete o muere. We do this all together or we don't do it at all. Lo hacemos todos juntos o no hacemos nada. But neither of these actually were close to official. Pero ninguna de estas banderas era oficial. There was one other flag that flew over much of the colonies Había otra bandera que volaba por muchas de las colonias and was actually the first official flag of the United States. y fue la primera bandera oficial de los Estados Unidos. Does anybody know what that is? ¿Alguien sabe cuál era esa? Appeal to heaven. Una apelación al cielo. Slightly different tree. Un árbol un poquito diferente.
But this was the first commissioned flag of the United States. Pero esta fue la primera bandera comisionada por los Estados Unidos. George Washington commissioned it to fly over the Navy vessels of the United States. George Washington ordenó que esta fuera volada sobre las naves de la militar de los Estados Unidos. And it also became the official flag of the Massachusetts State Navy. Y también se convirtió en la bandera oficial de la Fuerza Naval de Massachusetts. So before the colonies were united, Así es de que antes de que fueran unidas las colonias, Massachusetts had already adopted this flag as their Navy flag. Massachusetts ya había adoptado esta bandera como la bandera naval del estado. Now, does anybody find it curious that we would have a flag that says "An appeal to heaven"? Y alguien lo encuentra un poco curioso que tengamos una bandera que diga una apelación al cielo. Now, I know, and we've talked about this before, and I know that you can't help but pick up on the debate about whether America was a Christian nation in its founding. Y yo sé que hemos repasado esto antes y es imposible escuchar el discurso sobre si los Estados Unidos es o no una nación cristiana. But I would just offer to you that this flag is further evidence that certainly our nation was founded on Christian philosophy and beliefs. Pero yo les propongo esto. Esta bandera es un símbolo más, una señal más de que nuestra nación fue basada, fundada en principios cristianos. So where did this come from? Así es de que ¿de dónde salió esto? Well, we don't know who actually created the first one. No sabemos quién creó la primera. Somebody in Massachusetts, Alguien en Massachusetts, likely in Boston. quizá en Boston. But the phrase, an appeal to heaven, Pero esta frase, una apelación al cielo, comes from the philosopher and writer John Locke, surge del escritor filósofo John Locke, who lived about 100 years prior quien vivió a 100 años atrás and was greatly influential in the development of not only our country but also France, and it's going through what it went through to become independent. y él influenció mucho no solo a la fundación de nuestro país, pero también la fundación de Francia cuando ellos pelearon y ganaron su independencia. And even England itself. E incluso Inglaterra misma. It influenced how the English government ultimately transformed into where it is today. Influenció mucho cómo últimamente se convirtió Inglaterra en lo que es ahora. But one of the principles Locke spoke to Pero uno de los principios a los que se refería Locke, that are found in our Declaration of Independence el cual está encontrado en nuestra Declaración de Independencia, is number one, that every man has inalienable rights. número uno, que cada hombre tiene derechos sin discusión, Every one of us has right to a freedom. que cada uno de nosotros tiene derecho a libertad, Every one of us has right to pursue God as we see best to do so. que cada uno de nosotros tiene el derecho a seguir a Dios de la manera que nosotros lo veamos. That we are not designed by God to be controlled by a tyrant. Que nos fuimos diseñados por Dios para que fuéramos simplemente gobernados por un tiránico. Now that doesn't mean that there isn't order and government. Y eso no quiere decir que no debe de haber un orden o gobierno. It just means that government should recognize the rights of men. Simplemente se refiere a que el gobierno tiene que reconocer los derechos del hombre. It should not seek to oppress the people that they rule. No es de que el gobierno esté buscando oprimir a esos que gobiernan. And so Locke's preposition was, or Así es de que la proposición de Locke fue, preposition, o su proposición, was that when all else fails, fue que cuando todo falla, so even if a people are being oppressed by a tyrant that is bigger and stronger than them, incluso cuando un pueblo está siendo oprimido por un tiránico que es más fuerte, más grande que ellos, that they can and should appeal to heaven. que ellos pueden y deben apelar al cielo. Because in heaven, Porque en el cielo, there resides a judge ahí existe un juez and a supreme ruler who rules over mankind. y un gobernador supremo que gobierna sobre toda la humanidad. So there's somebody over whatever the tyrant is that you might be having a problem with. Así es de que es sobre todo, incluso ese tirano en el que tengas problemas, hay algo superior. And it is the right, if not the obligation, of every man, woman, and child to pray to that God, to appeal to him,
Y es el derecho e incluso la obligación de que cada hombre, mujer y niño apelen, rueguen a ese poder superior to deliver them from that oppression. que los rescate de ese opresor. And isn't it interesting that even we find that Jesus, when he announced his ministry, Y no es interesante que incluso cuando Jesucristo anunció su ministerio, that he quoted Isaiah 61. que él se refirió a Isaías 51, You don't have this is ad lib here. Which says que dice something like, the sovereign Lord has appointed me, or anointed me, algo como el Rey soberano me ha ungido to set captives free, para liberar a los oprimidos, to liberate the oppressed. para rescatar a los cautivos. So part of Jesus' work on earth was to set people free. Así es de que parte del trabajo de Jesucristo en el mundo fue liberar a la gente. And most of our interpretations of that are in the spiritual realm, Y la mayoría de nuestras interpretaciones es sí en el reino espiritual, which is certainly first and foremost, que sí es lo principal y lo primero, because we have an enemy that seeks to oppress us, the devil. porque tenemos un enemigo que busca oprimirnos, el diablo, But it also translates into the affairs of humanity in our natural realm. pero también se refiere a los asuntos de la humanidad en nuestro reino natural. And so the idea of appealing to heaven Así es de que la idea de esta apelación al cielo was at the core of the revolution. estuvo en la fundación de la revolución. Because again, if the colonies or the colonists had stopped to consider their odds, Porque nuevamente, si los colonistas, los habitantes de Estados Unidos consideraran a sus oportunidades de ganar, which I'm sure they did, right? que estoy segura que sí pensaron en eso, They weren't stupid. no eran tontos. In fact, we have records of them pretty much thinking that they were basically signing their own death warrant. E incluso tenemos evidencia que ellos básicamente estaban pensando que se dirigían a la muerte. When they signed the Declaration of Independence, Cuando ellos firmaron la Declaración de Independencia, they thought that they were surrendering their lives. ellos pensaron que estaban entregando sus vidas. In fact, John Adams wrote his wife Abigail E incluso John Adams escribió a su esposa Abigail and said, I'm afraid I have just ruined our lives. y le dijo, estoy seguro que acabo de arruinar nuestras vidas. Or actually, he said, I've ruined my life, and along with me, you're going, or O something like that. dijo, he arruinado mi vida y por resultado de eso también la tuya. So, I think it's an interesting history lesson Así es de que a mí se me hace una lección de histórica interesante for many reasons. por muchas razones. One is just interesting to note just how Christian or how much God influenced the situation around the Revolutionary War. Uno es qué tan interesante es cuánta influencia cristiana estuvo alrededor de la guerra revolucionaria. How the idea of appealing to a greater being Como la idea de apelar a un ser mayor gave them the courage to fight like incredible odds. les dio el valor de enfrentarse a estas circunstancias increíbles. And it was that knowledge that they had somebody behind them that was bigger than their enemy that gave them the courage to fight the fight they fought. Y fue este conocimiento de ellos saber que tenían a alguien mucho mayor que su enemigo, que estaba detrás de ellos para que ellos pudieran luchar esta pelea que lucharon. And if you study the Revolutionary War, you will see many evidences of divine providence and intervention in protecting our nation and giving us success. Y si ustedes han estudiado lo básico de la guerra de independencia, se van a dar cuenta cuando muchas ocasiones hubo intervención divina que venció a las cosas que parecían invencibles. It's a very interesting study. I won't take time to go into very many details this morning. Es un estudio muy interesante y no me voy a meter en demasiado detalle, But one of the facts that I think is so interesting and represents God's protection and intervention pero uno de los hechos que yo percibo muy interesante de la intervención de Dios is the shield that God evidently put around George Washington. es ese escudo que aparentemente Dios puso alrededor de George Washington. There are those that swear that George Washington was shot more than 24 times. Hay muchos que juran que George Washington fue balaceado más de 24 veces. There were holes in his garments. Había hoyos en todas sus ropas.
but he was never hurt. pero él nunca fue lesionado. One Indian leader who was working for the British, Un líder indio que estaba trabajando con los británicos, in the midst of battle, entre la pelea, stood up and declared to his warriors se levantó y declaró a sus guerreros that certainly this man cannot be killed because he's anointed and covered by God. que ciertamente este hombre no puede ser matado porque ha sido ungido y elegido por Dios. So the leader of the first president of our country, the leader of our army and nation at that time was protected by God. That was part of this appeal to heaven. Así es de que ese líder, nuestro primer presidente, fue elegido por Dios, fue ungido. Esto es parte de esta apelación. And so, what do we do with this? Así es de que ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Where am I going besides this history lesson? ¿Y a qué voy aparte de esta lección histórica? I know you know that I have a purpose. Ya sé que saben que yo tengo un punto. Well, I want us to, we're gonna cite a couple more examples of the acknowledgement of God behind our nation. Y yo voy a señalar diferentes ejemplos de que Dios estaba detrás de nosotros en esto. And then we're going to try to put it in today's context Y después vamos a tratar de ponerlo en el contexto de hoy en día and then see what we can do with it. y ver qué podemos hacer con esto. So, the acknowledgement of God Así es de que el hecho que Dios estaba ahí, is, like I said before, that's really our bottom line today. ese es el punto final hoy. An appeal to heaven is really a foundational acknowledgement that there is a God. Una apelación al cielo es básicamente una declaración de que sí hay un Dios. There is a God to whom all men will give an answer. Hay un Dios al que todo hombre va a presentarse. There is a God who governs the affairs of the earth. Hay un Dios que gobierna todos los líos en la tierra. David wrote about this in Psalms 22, David escribió esto en Salmos 22, verses 27 to 28. Versículos 27 al 28. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nation will bow down before him. Se acordarán del Señor y volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se prostrarán todas las familias de las naciones. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. So it's this acknowledgement, whether this is true or not true, Así es de que es esta declaración, ya sea verdadera o no, that framed the context of the Revolutionary War. que enlazó el contexto de la guerra revolucionaria. In other words, in the Declaration of Independence, they said that they were appealing to a divine judge. En otras palabras, ellos mismos dijeron en la Declaración de Independencia que estaban apelando a un juez divino, A supreme being un ser supremo, who rules over the affairs of men. quien gobierna sobre todas las cosas del hombre. So this was written in the Declaration of Independence. Y esto fue escrito en la Declaración de Independencia. Clearly, our founders had a mind of God or a mind about God that is now foreign in our world. Claramente nuestros fundadores tenían una mente sobre Dios o para Dios que ahora parece extraña en nuestro mundo actual. And to further highlight this, Y para enfatizar esto más, I want to read some of George Washington's first inaugural address. quiero leer un poquito sobre el discurso inaugural de George Washington. He says, "It would be peculiarly improper to omit in this first official act Él dice, sería un poquito inadecuado que que no pusiera esto en mi primer hecho oficial, my fervent supplications to that almighty being who rules over the universe." mi suplicación de fervor a ese gran ser que gobierna sobre el universo, Who presides in the councils of nations, quien mora en los consejos de naciones and whose providential aids can supply every human defect, y que esa provisión divina puede suplir cualquier defecto humano, and that his benediction may consecrate to the liberties and happiness of the people of the United States. y que su benedicción puede consagrar a las libertades y la felicidad del pueblo de los Estados Unidos. Going to the last sentence there, Jessica. Yep.
No people can be bound to acknowledge and adore the invisible hand which conducts the affairs of men more than the people of the United States. No pueblo puede ser atados a declarar y adorar la mano invisible que conduce los asuntos de hombre más que el pueblo de los Estados Unidos. Imagine our president standing up and saying this today. Imagínense a nuestro presidente levantándose hoy en día y declarando esto. Actually, our last president did. Nuestro último presidente lo hizo And many others have done them before. y muchos antes de él lo han hecho. In fact, every president up until George Bush E incluso todo presidente hasta George Bush acknowledged that we are one nation under God, declaraba que somos una nación bajo Dios, the Christian God, un Dios cristiano, Yahweh, Yahweh, the God of the Bible. el Dios de la Biblia. But now you can't even say it in public without being canceled Pero ahora ni siquiera puedes decirlo en público sin que te cancelen or ridiculed, o que te ridiculen right, or challenged. o que te reten de alguna manera. So, what does that mean for all of us? Y así es de que, ¿a qué vamos con todo esto? Well, I think this is the point that God wants us to understand today. Y creo que este es el punto que Dios quiere que entendamos hoy. Our founding fathers were confronting a situation that was difficult at best. Nuestros fundadores se estaban enfrentando a una situación que mínimo era difícil. They found it oppressive, Estaban siendo oprimidos. and so they wanted to fight back. Así es de que ellos querían pelear. But before they fought back, they sought God. Pero antes de pelear, ellos buscaron a Dios. They believed that they were on the right side. Creyeron que ellos estaban en el lado de la justicia. And I know that can be a very relative term, Y yo sé que ese término puede ser relativo, but given history's results, pero dado los resultados de historia, the preservation of our nation through that conflict, la preservación de nuestra nación a través de ese conflicto and the establishment of America as a nation, y que se fuera a establecer a América como una nación, I think we can give some recognition to the fact that they were right, creo que podemos darnos cuenta, reconocer que estaban correctos, that God was on their side, que Dios estaba de su lado, that there was something that God was wanting to establish here. que había algo que Dios quería establecer aquí. And I personally believe that America, though not uniquely loved by God, Y yo creo personalmente que América no es que sea la única que es amada por Dios. God loves every nation, Dios ama a toda nación, but He called America into being pero Él llamó a la existencia a América in order to be a light to the world, para poder ser una luz al mundo, a city on a hill. una ciudad en una loma. And as a Christian nation, Y como una nación cristiana, though far from being perfect, aunque no seamos perfectos, we have been responsible for the greatest missionary movement of all time, hemos sido responsables por el mayor movimiento misionero de todo el tiempo. have sent more missionaries and more money to all the world than at any time before us. Hemos mandado a más misioneros y dinero a través del mundo que cualquier otro tiempo. We have also been a great aid to most of the world. También hemos acudido a ayudar a la mayoría del mundo. And so I believe that America has a destiny. Así es de que yo creo que América tiene un destino. I believe that America is something special in God's eyes. América es algo especial ante los ojos de Dios. Again, not unique in that, Nuevamente, que no es único en but eso, unique in its calling pero único al llamado and the mission that God gave it, y la misión que Dios nos otorgó. because the freedom with which we were established. Debido a la libertad con la cual fuimos fundados. It's not an easy battle. Pero no fue una batalla It fácil. was not something that God just, opened the door and made an easy street for everybody just to walk into. No fue algo que Dios simplemente abrió la puerta y ya pasaron fácilmente. There's something in the mind of God Hay algo en la mente de Dios that causes him to want his children to wrestle with the conflicts that matter. que causa que sus hijos quieran batallar en las cosas que importan. Does that make sense? ¿Me explico? I mean, any good parent knows that if you give your child something
too easily, Cualquier padre conoce que si le das a tu hijo algo demasiado fácil, that what? ¿qué? Won't mean anything to them. No significa nada para ellos. They won't value it, No le van a dar valor. right? If you give a kid a car, Si tú le das a un niño un carro, they don't have to do anything to earn it no tienen que hacer nada para or ganárselo maintain it. o mantenerlo. You think they're going to value it and maintain it? ¿Ustedes creen que lo van a valorar y cuidar? But if they have to, go wash dishes or do a paper route for years in order to earn just enough money to buy a junk car, Pero si ellos tienen que lavar platos, a trabajar por años simplemente para agarrar un carrito chatarra, won't that junk car be valuable to them ¿acaso no van a valorar demasiado ese carrito chatarra? as that first car of theirs that they paid for? Como ese carrito primero que ellos pagaron. That junk car will be more to them than if you gave them a brand new Chevy Camaro. Ese carro va a significar mucho más para ellos que si tú les hubieras regalado un Chevy Camaro nuevo. Right? So the idea of owning our struggles, owning that which we want in life, Así es de que la idea de que nosotros nos aferremos a nuestras dificultades, a lo que tenemos, por lo que tenemos que trabajar, is something that is in and comes from the heart of God. es algo que está dentro y proviene del corazón de Dios. Because He is the good Father. Porque Él es el buen Padre. Right? So the effort, the challenge, the wrestle that our founding fathers went through in establishing the nation was something that He let them wrestle with. Así es de que ese esfuerzo, esa batalla, esa lucha por la cual pasaron nuestros fundadores para establecer esta nación es algo que Dios les dejó que experimentaran. Because if it had been too easy, Porque si hubiera sido demasiado fácil, it would not have been valuable to them. no lo hubieran valorado. And all the freedoms that we have, and even the framing of the Constitution, all the principles that our nation holds are very valuable to us. Y todas esas documentos para establecer nuestra nación, esas libertades, son demasiado valiosas para nosotros. And most of the world didn't think the United States would survive Y la mayoría del mundo no creyó que los Estados Unidos sobreviviría, because we didn't have a strong king or tyrant ruling over us to hold us together by force. porque no teníamos un gran rey fuerte o algún opresor tiránico que nos forzara a sobrevivir. So what they called the grand experiment was truly an experiment Así es de que lo que ellos llamaban este gran experimento verdaderamente fue un experimento and had never been done before. que nunca había sido atentado. And so we valued that. Así es de que nosotros tenemos valor en eso. But it was in the face of conflict. Pero esto surgió a razón de un conflicto. And in that conflict, Y dentro de ese conflicto, we turned to God. nosotros acudimos a Dios. We appealed to heaven. Nosotros apelamos al cielo. Many years later, after the Revolutionary War, Muchos años después de la guerra revolucionaria, there was another challenge that confronted our nation hubo otro reto al cual se enfrentó nuestra nación in the Civil War. en la guerra civil. And just briefly touching on that, Y tocando brevemente en eso, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, who I know we all respect as one of the best presidents we've ever had, quien yo sé que todos respetamos como uno de los mejores presidentes que hemos tenido, had some very powerful words to speak into the situation that existed then. tenía unas fuertes palabras que él habló sobre esa situación en ese tiempo. He said, "Whereas it is the duty of nations as well as of men to own their dependence upon the overruling power of God, Dice, cuando es el deber de naciones, de hombres que dependan del poder de Dios. again, this is a president of the United States making this statement. Nuevamente, este discurso proviene de un presidente de los Estados Unidos, To confess their sins and transgressions in humble sorrow, que confiesen sus pecados y transgresiones en humildad, yet with assured hope that genuine repentance would lead to mercy and pardon. pero aún así entendiendo que arrepentimiento genuino los va a llevar al perdón. And to recognize the sublime truth announced in the Holy Scriptures and proven by all history, Y a reconocer esa verdad sublime que está escrita en las Escrituras, that those nations only are blessed whose God is the Lord. y que está comprobado en toda la historia que aquellas naciones solamente son bendecidas por Dios, quien es su Señor. In the same speech, Y en ese mismo discurso, Lincoln goes on to admonish the nation
Continúa Lincoln amonestando a la nación as to perhaps why they now find themselves in this conflict. de pensar por qué entonces se encuentran ahora en ese conflicto. He says, "But we have forgotten God." Dice, pero nos hemos olvidado de Dios. And truly, that's what had happened. Y verdaderamente eso es lo que había ocurrido. You know, from the early 18th century until the Civil War, A los principios del siglo 1800 hasta la guerra civil, the United States was incredibly prosperous. los Estados Unidos estaban bendecidos en abundancia. It was boom time. Era tiempo de crecimiento. People were moving across the country. I mean, it was, land or bust. It's just like you can do anything you want to. La gente se estaba moviendo a través del continente, era a crecer. But he goes on, he says, "We have forgotten the gracious hand which preserves us in peace and multiplied and enriched and strengthened us." Él continúa diciendo, se nos ha olvidado esa mano de gracia que nos persevera en paz y nos multiplica. And we have vainly imagined in the deceitfulness of our heart that all these blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own. Y nos hemos imaginado vanamente que todas estas bendiciones fueron suplidas o materializadas por nuestra sabiduría superior. Intoxicated with unbroken success, Intoxicados por este éxito que sin quebrar, we have become too self-sufficient to feel the necessity of redeeming and preserving grace. nos hemos hecho demasiado independientes para recordar la necesidad de la gracia que persevera And too proud to pray to the God that made us. y demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. It behooves us then Entonces nos conviene to humble ourselves before the offended power, que nos humillemos a nosotros mismos ante ese poder que ofendimos, to confess our national sins and to pray for clemency and forgiveness. que confesemos nuestros pecados nacionales y clamemos por perdón. So once again, there was a time when the United States was in an uproar. It looked like we were going to be divided. Así es de que nuevamente había un tiempo en que los Estados Unidos parecía que nos íbamos a matar el uno al otro. The great experiment was at risk. Este gran experimento estaba en problemas, But the nation under a godly leader, Abraham Lincoln, pero la nación bajo un líder de Dios did humble itself. sí se humilló a sí misma. Yes, it was partly humbled by its circumstances, Y sí, parte de eso fue humillarse a sí mismo por las circunstancias, but they humbled themselves and turned to God. pero sí, se humillaron a sí mismos y voltearon hacia Dios. And I just want to suggest to you today Y yo quiero sugerirles hoy en día that we are que estamos en otro punto similar. through other conflicts, Hemos pasado por otros conflictos, 2 great wars in the last century, 2 guerras mundiales en el último siglo, but now we're fighting a war that seems like it has an invisible enemy. pero ahora estamos peleando una batalla que parece tener un enemigo invisible. But as you've heard me say many times, it's an enemy nonetheless. Pero como me han escuchado mencionarlo muchas veces, aún es un enemigo. And I think the threats that confront us now are greater than that of Great Britain over the colonies. Y creo que al enemigo que nos enfrentamos hoy en día es mucho más grande que incluso Inglaterra con las colonias And potentially even greater than those of Hitler in World War II. y quizá más peligroso que Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Our nation is incredibly divided. Nuestra nación está increíblemente dividida. We have problems and things going on in our nation that if you take any close look at all, you will be appalled by. Tenemos pecados y transgresiones a través de nuestro país que si siquiera prestan un poco de atención van a estar aterrorizados. Those of us who have lived more than a couple decades can see this. Aquellos de nosotros que hemos vivido incluso más de 2 décadas podemos observar esto, That our nation is no longer the nation that we think of it as. que nuestra nación ya no es esa nación en la cual nosotros pensamos, That there's much wrong with our nation. que hay muchas cosas equivocadas en nuestra nación. But I know I speak for, I think, pretty much everybody here. We still love this nation. Y yo sé que yo hablo, por lo menos por la mayoría de nosotros que estamos aquí, aún amamos a nuestra nación. But perhaps we feel like we're facing an overwhelming enemy.
pero quizás sentimos que nos estamos enfrentando a un enemigo invencible. Like, what can we do? ¿Qué podemos hacer? It feels so big. Se parece tan inmenso. Anybody else relate to that? ¿Alguien puede relacionarse con eso? I mean, it's so pervasive. Está alrededor de todos nosotros. El mal está alrededor. Every time you turn on the TV, you see it. Cada vez que prendes la televisión lo ves. Your friends are talking about it. Tus amigos hablan de eso. We feel it Lo sentimos en la atmósfera. right? And how do you fight this enemy? ¿Y cómo peleas a este enemigo? Because even though you might argue with your neighbor or your Facebook friend, Porque incluso aunque te pongas a alegar con tu vecino o con tu amigo en Facebook, you know that they're not the enemy. tú sabes y te das cuenta que ellos no son el enemigo. And so where's the enemy? Where can you point your gun? Así es de que ¿dónde está el enemigo? ¿A dónde apuntas tu pistola? Right? Well, it's in the spiritual realm. Está en el reino espiritual. But we are fighting for our lives. Pero nosotros estamos peleando por nuestras vidas. We're fighting for the soul of America right now. Estamos peleando por el alma de América en este momento. And so what can we do? Así es de que ¿qué podemos hacer? We can appeal to heaven. Podemos apelar al cielo. Right? That's what's been done before. Es lo que se ha hecho antes. We can do it again. Podemos hacerlo una vez más. And so our verse of today, which I know is a very familiar verse, Y nuestro versículo de hoy, que yo sé es muy conocido, if my people si mi pueblo, who are called by my name que lleva mi nombre, will humble themselves and pray se humilla y ora and seek my face and turn from their wicked ways, y me busca y abandona su mala conducta, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. You see, we're not appealing to an unwilling audience. No estamos apelando a alguien que no nos va a hacer caso. We're appealing to an audience that has invited us to come and appeal to him. Estamos apelando a alguien que nos da el lugar para que podamos acudir y apelar a él. But it requires that we humble ourselves. Pero requiere que nos humillemos a nosotros It mismos. requires that we put him back on the throne. Requiere que lo traigamos nuevamente al trono. Again, I suggest to you that, as I did last week, and nearly every week, Y nuevamente les sugiero que como lo hice la semana pasada y parece que ahora cada semana, that the bottom line issue for everything in our lives is whether God is on the throne or not. que el punto final para cualquier tema en nuestra vida es, ¿está Dios a cargo o no? Every decision you make in life is based on whether God is on the throne of that part of your life or not. Cada decisión que tú haces en tu vida está basada en si tienes a Dios en el trono o no en Every ese aspecto time de you tu vida. sin, Cada vez que pecas, you are saying God is not on the throne. tú estás declarando que Dios no está en el trono. Every time you obey, you're saying God is on the throne. Cada vez que obedeces, estás declarando que Dios está en el trono. And that you humble yourself and yield to him as Father God. Y que tú te humillas a ti mismo y tú declaras, te entregas a Dios Padre, Who rules over all the affairs of men, quien gobierna sobre todos los líos del mundo, including your own life. incluyendo tu vida. Right? And so this fundamental issue Así es de que este tema fundamental is the issue that confronts our nation again. es el tema al que se enfrenta nuestra nación una vez más. Are we one nation under God or not? ¿Somos una nación bajo Dios o no? Is there a God for us to be under? Hay un Dios al cual nosotros nos entregamos. That's the question that's been raised. Esa es la pregunta que ha sido hecha. Does God even exist? ¿Existe Dios? And is he the God that Christians portray him to be? ¿Y es el Dios que los cristianos lo declaran? And believe me, my friends, if you don't feel it personally, you still are under attack in that belief. Y créanme amigos, si ustedes no creen esto, aún están siendo atacados en creer eso. The devil and all his demons are doing everything that he can to undermine your faith in the fact that God exists. El diablo y todos sus demonios están haciendo todo lo que puedan hacer para atacar la creencia de que Dios existe And that he is concerned about the affairs of men, y que a él le importan todas las cosas del hombre, including the details of your life. incluyendo los detalles de tu vida. That is the God of the Bible, Ese es el Dios de la Biblia. but the devil wants to destroy his image in us. Pero el diablo quiere destruir esa imagen en nosotros. And so what do we do at this time? Así es de que, ¿qué hacemos en este tiempo?
we need to humble ourselves and pray. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos y orar. We need to stand on, no matter what, the existence of God Necesitamos basarnos, no importa en qué, en la existencia de Dios and pray for courage to proclaim that boldly to our neighbors y orar por el valor para declarar eso a nuestros vecinos and to do our best to live as if that's true. y hacer lo mejor en nuestro poder para vivir como que esa es la verdad. Right? Faith is the evidence of things not seen. La fe es la evidencia de cosas que aún no se ven. He who believes in him must believe that he exists and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Aquel que cree en él tiene que vivir como aquellos que lo buscan. Do we believe that? ¿Creemos eso? Do we live that? ¿Vivimos de esa manera? Is that what or is the foundation of our life? ¿Es verdaderamente esa la fundación de nuestras vidas? That's what's under attack right now. Eso es lo que está siendo atacado hoy en día. Because again, the devil and all his demons want to get rid of the image of God, the idea of God in our world. Porque nuevamente el diablo y todos sus demonios quieren deshacerse de la idea de Dios, de todo eso en nuestro mundo. In Isaiah 46, En Isaías 46, God himself says these things. Dios mismo dice esto. Remember the former things, those of long ago. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. This is verses 9 and 10. Y estos son los versículos 9 y 10. I am God and there is no other. Yo soy Dios y no hay ningún otro. I am God and there is none like me. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos, lo que está por venir. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. God is God and there is no other. Dios es Dios y no hay ningún otro. So I want to invite you to pray with me. Así es de que quiero invitarlos a que oren conmigo. That's what it says, Esto es lo que dice. right? That's the invitation. Esa es la invitación. And that's how we appeal, Y así es como nosotros apelamos is through prayer. a través de la oración. But the prayer must begin with the humbling of our hearts. Pero la oración debe de comenzar con humillar nuestros corazones. The recognition of the fact that we have lived independently, El reconocer que nosotros hemos vivido independientemente. that we have cooperated with the values of the world by thinking self-sufficiency is the ultimate goal. Que hemos cooperado con los valores del mundo pensando que el ser suficientes por nosotros mismos es la meta final. That somehow we can do it on our own and we really don't need God. Que de alguna manera nosotros podemos con la vida solos y no necesitamos a Dios. And that we're willing to take time to pray Y que estamos dispuestos a tomar el tiempo para orar, in acknowledgement that God is the supreme judge of the world, reconociendo que Dios es el juez final del mundo, the great God el gran Dios, to whom we owe everything. a quien nosotros debemos And a todo. willingness to look at how we may have allowed some wicked ways to come into our lives. Y estar dispuestos a analizar cómo pudimos dejar que ciertas cosas malignas entraran en nuestras vidas. You notice that the verse says, if my people. Y dense cuenta que dice el versículo, si mi pueblo, God is not calling the heathen to pray. Dios no está llamando a los inconversos a que oren. I mean, we could argue for that, certainly. Y pudiéramos alegar por eso. But this is a call to God's people. Pero este llamado está siendo hecho a su pueblo. When things have gotten off course, Cuando las cosas se han desalineado, when things are not as they should be, cuando las cosas no están como deberían de ser, when disease and plague and pestilence and all kinds of problems are filling the land, cuando enfermedad, plagas, pestilencias están llenando la tierra, God calls his people to pray. Dios llama a que su pueblo ore. God calls his people to humble themselves. Dios llama a que su pueblo se humille. And not look out there and say, well, they're doing all these bad things. No a que salgan y empiecen a apuntar a, todos ellos están haciendo mal, But to look inside and to own our own bad things pero que nosotros veamos dentro de nosotros a ver las cosas que están incorrectas and confess them. y las confesemos. So let's take a moment and turn our hearts toward God.
Así es de que tomemos un momento y voltemos nuestros corazones hacia Dios. And I invite each one of you to personally make that statement of humility and submission to God. Y yo los invito a que personalmente hagan ese testimonio de someterse a Dios. And then we will pray corporately. I will lead us in a corporate prayer. Y después oraremos juntos. Yo nos guiaré en orar juntos. Heavenly Father, we come to bow before you, Padre Santo, venimos ante ti a humillarnos, to acknowledge that you are God and that there is no other, a declarar que tú eres Dios y no hay ningún otro, to acknowledge that you are the supreme judge of the world, a declarar que tú eres el juez supremo del mundo and that you govern the affairs of men, y que tú gobiernas las cosas del hombre, including the details of our lives. incluyendo cada detalle de nuestras vidas. So we bow before you Así es de que nos inclinamos ante ti and we seek your face. y buscamos tu rostro. Lord, we desire to turn from our wicked ways, Señor, nosotros deseamos alejarnos de nuestros caminos perversos and we need your help, I think, even in discovering what those are. y necesitamos tu ayuda aún descubriendo cuáles son esos. But Lord, we recognize that the world we live in is really in darkness right now. Y Señor, nosotros reconocemos que el mundo en el que estamos está metido en las tinieblas. The problems that are just overwhelming our society right now Los problemas que aterrorizan a nuestra sociedad hoy en día are way bigger than we can handle. son mucho más grandes que a lo que nosotros nos podamos enfrentar. From our perspective, it's out of control. De nuestro punto de vista está fuera de control. That perhaps we've gone too far, that there is no repairing it, there's no correction, there's no turning around. Que quizá nos hemos alejado demasiado, no podemos corregirlo, no podemos volver atrás. So the odds seem insurmountable. Así es de que parece invencible. But you say, Pero tú dices, if my people sí, mi pueblo, who are called by my name que lleva mi nombre, will humble themselves se humilla and pray y ora and seek my face y me busca and turn from our wicked ways, y abandona su mala conducta, that you will hear from heaven yo le escucharé desde el cielo and you will forgive our sins y perdonarás nuestros pecados and you will heal our land. y restaurarás nuestra So tierra. God, we're asking for that. Así es de que Dios te pedimos esto. We need that so desperately. Necesitamos eso desesperadamente. You know it even better than we do. Tú lo sabes incluso más que nosotros. So God of gods, Así es de que Dios de dioses, the great God, el gran Dios, Father God Almighty, Padre Dios todopoderoso, Lord of angel armies, Señor de ejércitos de ángeles, the everlasting God, el Dios para siempre. would you please hear our prayer today, Por favor, escucha nuestra oración hoy along with, I believe, millions of others y también que se une a las oraciones de millones de otros, who are crying out to you, quienes están clamando a ti, just like our forefathers did in times of trouble, al igual que nuestros fundadores lo hicieron en tiempos de problemas, all the way back to Israel todo hasta llegar a Israel and through the history of our nation. y a través de nuestra nación. Men have recognized that they need to appeal to you El hombre se ha dado cuenta que necesita apelar a ti for help in times of need. por ayuda en tiempos de necesidad. So Lord, hear our prayer. Así es de que, Señor, escucha nuestras oraciones, Bring us to repentance. tráenos al arrepentimiento. Lord, I just pray that you would convict us individually and corporately right now of any sin that we need to repent of. Y Señor, yo oro que tú nos des esa convicción de arrepentimiento individuales o en grupo. Help us to realize that any sin that we harbor, Ayúdanos a darnos cuenta de cualquier pecado al que nos aferremos, any part of darkness we hold on to, cualquier parte de oscuridad que seguimos atados, contributes to that darkness. contribuye a esa oscuridad. So help us to abandon that Así es de que ayúdanos a abandonar eso and turn ourselves over in complete surrender to you. y darnos en entrega completa a ti.